Hola, ¿qué tal? Dios los bendiga rica y abundantemente. Qué bueno es poder, después de un tiempo de adoración, recibir de la palabra de Dios. Semana Santa en familia. Estamos celebrando y conmemorando la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Estamos celebrando la cruz, la victoria de la cruz, la libertad de la cruz. Ese madero que tal vez está representado por un árbol, tal vez como este, el cual nos permitió tener el agua viva, que a lo mejor está simbolizado como lo que estamos viendo en este lugar. Desde este lugar, yo quiero transmitirte un mensaje revelacional para tu corazón, de lo que significa la cruz. Tal vez has escuchado mucho de la cruz, o a lo mejor no. Por eso te invito a que en estos minutos que vienen a continuación sean para ti algo que nos acerque más a Dios. La palabra de Dios a nosotros nos enseña de lo que significa el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En mi vida cristiana, en mis primeros años, no comprendía lo que era la cruz. Declaraba, sí, que el Señor Jesucristo había muerto en la cruz. Venía de una tradición religiosa donde me enseñaron a respetar y a mirar la cruz, pero tal vez no el mayor conocimiento que posteriormente, a través del anhelo de saber más y conocer más, realmente bajó a mi corazón una tremenda revelación, la certeza de la salvación. Por eso, hoy yo quiero compartirte y reforzar sobre tu vida lo que significa la cruz. Fíjate que vamos a comenzar con un versículo que nos va a introducir a algo maravilloso. Eso lo dice en Lucas capítulo 12, versículos 16 al 20. Dice lo siguiente: también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Sabes? Esta parábola muestra lo que a todos nos pasará en algún momento, que partiremos a una eternidad. Y esa eternidad es la que tenemos que asegurar en vida aquí. Hace unos días atrás me correspondió oficiar un responso fúnebre y me recordaba lo mismo que me ha pasado en muchas oportunidades donde he hecho lo mismo. He estado en muchos momentos oficiando una palabra en un momento de un funeral. Cuando las personas se enfrentan a una realidad desconocida para ellos, viene un sentimiento muy especial. Y cuando uno, como pastor, les dice que hay que tomar una decisión para lo que viene, claramente la gente, por falta de conocimiento, no saben qué hacer. Por eso la palabra de Dios dice de que por falta de conocimiento perece mi pueblo. Hoy yo te quiero invitar a eso, a que reforcemos lo que significa la cruz. Reforcemos lo que significa este mensaje revelacional para nuestras vidas en este día, en este tiempo, la Semana Santa, donde muchos conmemoran a lo mejor religiosamente lo que pasó allá en Jerusalén. Pero nosotros debemos recibir el mensaje de lo que significó la muerte de nuestro Señor Jesucristo en ese madero. ¿Sabes? ¿Entendemos realmente, y es la pregunta que te hago, ¿entendemos realmente lo que significa ser salvo? ¿Entendemos realmente lo que significa tener vida eterna? ¿Entendemos lo que significa tener el perdón de pecado?
Tal vez lo hablamos o lo escuchamos y tal vez decimos que es así, pero a lo mejor no ha bajado a nuestro corazón. ¿Comprendemos realmente lo que significa pasar a una eternidad sin Dios? ¿Tenemos la idea de lo que significa la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en un madero? Pero a lo mejor realmente no hemos comprendido que hay muchos que actualmente mueren y parten a una eternidad sin Dios. Así es, y es una realidad. Por eso la gente no habla de este tema, porque a lo mejor tiene ese temor por falta de conocimiento. Pero cuando uno conoce la verdad, a uno lo hace libre a través de la presencia del Espíritu Santo. Cuando nuestro Señor Jesucristo en el madero de la cruz dijo consumado es, eso lo dice en Juan 19:30, Él estaba diciéndole al Padre, cumplí lo que tú me has mandado hacer, cumplí lo que me encargaste. ¿Y sabes qué fue? Salvar a la humanidad. Por eso este tema es un tema revelacional para todos los cristianos e incluso para toda la humanidad, porque Él no lo hizo solo para un grupo en especial. Dice que, por tanto, amó Dios al mundo. Por eso esto es para toda la humanidad. Y el Señor Jesucristo, por medio de su muerte, sacó la culpa que había en nuestras vidas que nos impedía acercarnos a Dios. Por eso es tan importante entender y comprender lo que significa la cruz, la muerte de Jesucristo hace ya más de 2000 años. Él logró la salvación para el hombre, convirtiéndose en el Salvador, porque Él vino a salvar, a rescatar lo que se había perdido. Eso lo dice en Lucas 19:10. Entonces, es la mayor manifestación que nuestro buen Padre Celestial ha entregado, tanto para ti y para mí. Y tenemos la oportunidad, creemos, que cuando uno recibe a Jesucristo, cree en Él, tiene la salvación. La salvación no se pierde, pero hay muchos todavía que aún no conocen esto o aún lo rechazan. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor no se les ha explicado realmente cómo tiene que ser, en forma revelacional en la vida de cada uno de aquellos que todavía aún no reciben a Jesucristo y no lo declaran como el Señor y Salvador. Hay muchos que todavía no lo hacen. ¿Sabes que la palabra de Dios en Juan 3:15-18 dice lo siguiente? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La palabra de Dios es fundamental comprenderla. No dejarnos llevar solamente por motivaciones, por buscar lo nuestro propio, buscar una solución de nuestros problemas aquí en la tierra. Estamos llamados a recibir la revelación de Dios en nosotros. La sana doctrina, como se le llama. Entender y comprender el acto de la salvación que Dios nos dio por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes que la salvación se originó en el amor de Dios? Es un acto de amor. La cruz es un acto de amor. ¿Qué sería a lo mejor más difícil para un padre que si quiere salvar a una persona ajena a él, entregar a su hijo? Creo que muchos diríamos o lo pensaríamos. Diríamos no. Amo más a mi hijo que tal vez a una persona extraña. Pero nuestro buen Padre Celestial entregó a su Hijo por ti y por mí. Así lo dice
en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su Hijo propio, a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice que Él no escatimó, no lo dudó. Dice que por amor a ti, Él entregó lo más amado de Él. En 1 de Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Él entregó a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que nosotros nos salváramos. El hombre no podía acercarse a Dios. Y es una realidad en este momento. Hay muchas personas que tienen el anhelo, el deseo, las ganas, la necesidad de estar con Dios, pero no pueden acercarse al Señor, porque algo les impide, porque hay una barrera entre esas personas y Dios. Y eso es lo que tenemos que comprender. ¿Cómo se derriba esa barrera? ¿Sabes? Al caer el hombre en el pecado, que significa la rebeldía ante la voluntad de Dios, al no considerar a Dios, el querer hacer su vida a su manera, definitivamente se aparta. Y eso se le llama el pecado. Pero, ¿dónde comenzó eso? Allá en Génesis capítulo número 3, al inicio. Pero el hombre, al tener esa condición, Dios dio la provisión. En Génesis 3:15 dice que Él daría la provisión para quitar esa barrera, para que el hombre se acercara a Dios confiadamente. Entonces, se tenía que producir un rescate de lo que se había perdido. El hombre claramente vive una condición de pecado que es una separación. No puede acercarse a Dios, no puede apropiarse de una eternidad que va a venir después que Él parta, y en ese momento uno aquí en vida tiene que comprenderlo. Por eso es este mensaje que tal vez está llegando a tu vida de una manera revelacional. ¿Sabes tú que en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte? El pecado, la actitud de no considerar a Dios, rechazar a Dios, ¿sabes lo que produce? Una muerte espiritual, o sea, un apartarme de una presencia de Dios. Aunque la necesite, aunque la desee, pero no se puede, porque el Señor dio la provisión para que esa barrera se viniera abajo. Entonces, esa condición de pecado definitivamente tenía que ser consumada a través de la justicia de Dios. O sea, la paga del pecado es muerte. Entonces, uno como pecador estaba condenado a la muerte espiritual, a una separación definitiva con Dios. Pero el Señor nos dio la provisión. Alguien tenía que morir por ti y por mí, para que esa provisión se realizara y pudiéramos acercarnos a Dios. ¿Sabes? Dios entregó lo que más amaba por nosotros. Ningún hombre podía llenar los requisitos para ser ese Salvador, para poder pagar esa muerte. Nadie lo podía soportar, como requisito para recibir eso. Nadie. Porque un esclavo no puede liberar a otro esclavo. Tenía que ser alguien libre, alguien que no tuviera pecado, alguien que no naciera con esa herencia de pecado que todos nacemos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, y aquí viene algo maravilloso, era perfectamente humano porque nació de una mujer, pero también era perfectamente divino porque fue concebido por el Espíritu Santo. Tal vez es difícil comprenderlo de una manera inicial, o sea, de inmediato, pero por fe lo creemos, porque los que hemos experimentado la salvación en nuestras vidas decimos, esto es así. Qué maravilloso es poder saber que mi Señor Jesucristo se hizo hombre, pero a la vez
fue perfectamente divino, el mismo Dios hecho hombre. Entonces, el Señor Jesús fue el regalo de Dios, que no escatimó, no retuvo en los cielos a su Hijo, quien era el que podía rescatar y redimir a toda la humanidad. ¿Sabes? En Filipenses 2 del 7 al 8 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios en su divinidad, no se aferró a esa condición, sino que se humilló, se despojó y lo hizo por amor. Semejante a hombre, fue obediente hasta la muerte, muriendo en la cruz, logrando rescatar lo que se había perdido. ¿Sabes qué? Tú y yo. Nosotros estábamos perdidos. Sin Dios una persona está perdida. Estoy hablando hacia lo que es una eternidad. Por eso el Señor Jesucristo tomó esa condición que nosotros teníamos, esa maldición que produjo el pecado. Por eso Él se hizo maldito, porque era en ese momento clavado en la cruz. Lo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Lo que nosotros portábamos, cargábamos, Él lo cargó. Entonces la pregunta es, ¿cuánto realmente costó nuestra salvación? Y es una pregunta tan profunda, porque podríamos decir, ¿cuánto realmente costó si lo pudiéramos ver en costos? De que hoy pudiéramos decir, tenemos una salvación asegurada. Si hoy el Señor nos llama a su presencia, yo tengo la certeza y lo declaramos en el nombre de Jesús. Somos salvos. Yo me voy con Cristo. Yo me voy a su presencia como también tú, amén. Y es una realidad. Nuestra salvación está asegurada porque nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Hemos entendido el acto de la cruz. ¿Sabes tú que el valor y la magnitud de la redención es incalculable? Creo que nunca lo sabremos. Porque para crear el universo, dice la palabra de Dios que Él lo creó con sus manos. Mira qué interesante es esto. Él creó todo. Los planetas, el universo, todo, dice su palabra, que lo creó con las manos, con sus manos, la mano de Dios. Pero para la salvación tuvo que hacer un mayor esfuerzo. Así lo dice en Isaías 52:10, y dice, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Para crear todo lo hizo con sus manos, pero para salvarnos tuvo que desnudar su brazo. O sea, es como cuando alguien dice, esta tarea requiere de mayor esfuerzo, y nos doblamos las mangas, ¿no? El Señor desnudó su brazo para la salvación. Eso muestra que le costó más a Dios salvar al hombre que crearlo. Y eso lo hizo por amor a ti. Por eso quebranta nuestro corazón en el día de hoy el saber lo que Él hizo por nosotros. Papá Dios pagó el rescate que debía ser pagado por nosotros simplemente en una esclavitud eterna. Pero el pago, ¿sabes cuál fue? Su sangre, que se derramó sobre ese madero en la cruz. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, Él mismo se presentó como el Cordero que quita el pecado del mundo. Lo hemos escuchado tal vez, pero a lo mejor no ha bajado en una certeza a nuestro corazón. Él cubrió los pecados y no solo los cubrió, los sacó definitivamente de nuestra vida, porque Él los cargó
Por eso en el Antiguo Testamento habían sacrificios que por medio de la sangre se cubría solamente el pecado. Pero nuestro Señor Jesucristo, nuestra propiciación, que Él quita todo lo que nos impide acercarnos a Dios. Él mismo se presentó ante el lugar santísimo en el cielo con su propia sangre y dijo: esto ya está satisfecho, ya está hecho. Por eso al expiar se rasga el velo que nos impedía acercarnos a la presencia de Dios, y claramente Él salió como ese sumo sacerdote de la tumba vacía, como ese sumo sacerdote que salía una vez al año diciéndole a todo el pueblo: hay expiación de pecado, estamos libres. Y había fiesta en el pueblo. El Señor Jesucristo salió de la tumba vacía, victorioso, diciéndonos a toda la humanidad: ya está hecho, ya lo he logrado. Entonces, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, que es la presencia de Dios. Al resucitar nuestro Señor Jesucristo, confirma que todo está ya consumado, está hecho. Por eso, claramente, el Señor Jesucristo es nuestro Redentor. Hay que comprender la cruz, hay que bajarla a nuestro corazón y declararlo en nuestras vidas. Ahora la pregunta es: ¿quién era el que nos tenía en una condenación? ¿Quién era el que nos mantenía esclavos? La palabra de Dios lo dice, que es Satanás. La pregunta es: ¿y entonces qué sucede con Satanás? El enemigo de la humanidad, el enemigo de Dios, que tampoco ni es enemigo porque no hay comparación de fuerza, pero sí enemigo de la creación de Dios, que somos nosotros. ¿Sabes? La cabeza de Satanás fue aplastada, según la palabra de Dios, por la muerte de Cristo. Así es, fue aplastada en el nombre de Jesucristo, porque Cristo, en ese momento de expirar en la cruz, se consumó Génesis 3:15, donde dice que Él pisará su cabeza. Satanás no pudo esclavizarlo, tratando de provocar con la tortura, esa pasión que Él vivió, la tortura, la persecución, el sufrimiento, el escarnio, para que Él le fuera infiel a su padre, para que Él dijera: no más, no soporto esto. Pero Él, obediente fue a la cruz. Incluso llega un momento donde Él dice: si fuera por mí esta copa pasara, pero si es tu voluntad, papá, yo lo hago. Ahí venció definitivamente nuestro Señor Jesucristo. La victoria sobre el diablo comenzó en la tentación en el desierto y culminó en el Calvario, culminó en el madero. ¿Sabes que en Hebreos 2, del 14 al 15, dice lo siguiente: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, o sea, nuestro Señor Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Actualmente hay muchas personas que viven esclavas a este estilo de vida, al mismo diablo, al Satanás, que fue vencido definitivamente en el Calvario, fue vencido en la cruz. Por eso la cruz es la libertad, es la victoria en Cristo Jesús. Esto hace que el cristiano sea libre definitivamente, y el Señor Jesucristo le delega la gran responsabilidad de Mateo 28, 18 al 20, que es la gran comisión. Nos dice: proclamen esta libertad, proclamen esta verdad para beneficio de muchos, porque el Señor Jesucristo ganó en la cruz. Entonces, ¿qué es la cruz? Es victoria, victoria sobre tu vida, sobre mi vida y sobre todos los que aceptan a Jesucristo y lo declaran el Señor de sus vidas. Jesús ganó, venció a Satanás. Por eso la carta
que vemos por medio de Pablo, el apóstol, en los Colosenses, dice que Jesús anuló el acta que estaba en contra de nosotros. Eso lo dice en Colosenses 2, versículo 13 al 14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dios actuó como juez y padre. Claramente no pasó por alto el pecado. El hombre era culpable de una condena eterna. Eso es lo que hay que comprender. Nosotros estábamos condenados a una eternidad sin Dios. Pero Dios nos dio la provisión, nos dio lo que necesitábamos para poder entrar a esa eternidad con Él. Nosotros tenemos la salvación de Cristo en nuestras vidas. Por eso lo justificó nuestro Señor Jesucristo, derramando lo que teníamos que pagar por el pecado, lo colocó sobre su Hijo, el Señor. Entonces lo que tenías que pagar tú y lo que tenía que pagar yo, fue derramado sobre Jesucristo, nuestro Salvador. Ya el hombre no debe nada. Jesús llevó nuestra carga. Él cargó lo que estaba cargando nuestras vidas. Por eso el hombre ya no muere eternamente. Uno ya no tiene una eternidad sin Dios. Al contrario, por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la salvación definitiva en nuestras vidas. Y ese que decíamos, consumado es, también significa, ¿sabes qué? Está pagado todo. Qué maravilla es poder vivir sin deudas, ¿o no? Qué maravilla es ser libres de toda responsabilidad que tal vez no nos deja vivir. Todos hemos vivido a lo mejor esa situación de estar en una condición de deudas y tener que pagar y tener esa responsabilidad. Pero sabes, espiritualmente teníamos una deuda. ¿Y sabes cómo la teníamos que pagar? En una eternidad. Pero Dios envió la provisión a nuestro Señor Jesucristo para que tú seas salvo, yo sea salvo. Y todos los que reciben a Jesucristo y lo aceptan como el Señor y Salvador, como este mensaje está llegando a tu vida en este momento, ha llegado el momento para que tú declares a Jesucristo en tu vida, pero que definitivamente baje a tu corazón. A lo mejor llevas muchos años de vida cristiana y no ha bajado a tu vida todavía lo que es el madero, la cruz, así como tal vez este árbol, que a lo mejor fue sacada, la cruz fue sacado de un árbol y simplemente significó la victoria para nuestras vidas. Lo que produjo que nuestro Señor Jesucristo fuera clavado en esa cruz y muerto, y hasta su última gota la entregó por ti y por mí. ¿Sabes? El hombre es eternamente libre de la esclavitud, sobre todo de Satanás y del pecado. Lo único que el hombre debe hacer, lo único que se debe hacer, ¿sabes? Es una sola cosa: aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Nuestro Padre Celestial claramente ha sacado la barrera, ha sacado lo que impedía el acercarnos a Él. Hoy nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Aleluya, gloria a Dios. Qué maravilloso es poder decirlo libremente en un día cualquiera, porque todos los días son de fiesta cuando declaramos a Jesucristo en nuestra vida. ¿Sabes? No existe mayor amor, porque la cruz es la manifestación de amor de Dios para nosotros. El amor que Dios demostró, el amor que Dios nos demostró por ti y por mí,
y por toda la humanidad, ¿sabes cuál es? El haber entregado a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para salvarnos, para redimirnos, para justificarnos, para adoptarnos como sus hijos. ¡Qué maravilla! Más aún, fuimos adoptados y no solamente tenemos a un Dios soberano y poderoso y Rey de reyes y Señor de señores, tenemos a un papá, tenemos a un Padre celestial, y ese papá Dios es el que a través del Espíritu Santo derrama su amor en nuestras vidas, ese amor de la paternidad en nosotros, que quita todo temor y quita todo temor de la esclavitud. Entonces, debemos valorar la preciosa sangre de nuestro Señor Jesús, ese precioso acto que se llevó a cabo ya más de 2000 años allá en Jerusalén. Y sabes, y donde nuestra salvación fue confirmada. La resurrección fue la manifestación de que Él venció la muerte. Porque si no, hubiésemos quedado con la gran duda: ¿qué habrá pasado? ¿Sucedió o no sucedió? Antiguamente el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y si no salía era porque no se llevaba a cabo el efecto del sacrificio, no era acepto el sacrificio. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo sale de la tumba vacía, en ese momento es el sumo sacerdote que nos dice a todos: el sacrificio fue aceptado. ¡Qué maravilla! Entonces, ¿cómo debemos valorarlo? ¿Sabes? Primero, debemos valorar esto viviendo en santidad. Hoy tienes que tomar una decisión. Estamos llamados a tomar una decisión. A cortar con lo que tenemos que cortar. Dejar de vivir como estamos viviendo, que no agrada a Dios. Hay cosas que tú sabes bien, que te separan de Dios. Hay cosas en tu corazón, pensamientos, amistades, actitudes, prácticas, que tú sabes que en el día de hoy ya tienen que quedar a un lado. El Señor te da el valor, te da el poder para decir ya no más. Sabes que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Él convence lo que tenemos que dejar de lado, porque Él nos lleva a glorificar a Jesucristo. Entonces, en el día de hoy estamos llamados a vivir una santidad de vida por el bien de nosotros. Yo te hago la pregunta en este momento: ¿el vivir pegado a Dios es un anhelo en tu corazón? ¿El vivir con la bendición de Dios es un deseo de tu vida? Y sabes, el Señor te está pidiendo en este momento que aceptes la provisión que Él nos dio, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? A través de aceptar a nuestro Señor Jesucristo, recibimos ese poder que es el Espíritu Santo, la presencia de Dios, entregando el resto de nuestros días para vivir por Él y para Él. ¿Qué significa eso? ¿Sabes qué es? Siendo un instrumento de bendición, no solo para uno, sino que también para otros. Hay muchos que aún no conocen este mensaje. Hay muchos que todavía no entienden, no comprenden. Así como yo te decía al inicio de este tema, hace unos días atrás, una vez me enfrenté a un grupo de personas donde se enfrentan a la muerte en un funeral. Y sabes, en ese momento uno ve las caras de miedo, de temor, de intranquilidad y sobre todo de desconocimiento. Pero la verdad a uno lo hace libre. Hoy el Espíritu Santo nos está hablando de que esta Semana Santa en familia es para una revelación en nuestras vidas definitivamente, testificando con nuestra vida de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Él tiene la victoria. ¿Sabes tú? Que estamos agradecidos porque hay una eternidad con Él asegurada para ti y para mí.
Por eso que nuestros labios confiesen la alabanza, la adoración por lo que viene. Dice que lo que hoy vivimos, la tribulación que vivimos en esta vida no es comparable a la gloria venidera de lo que viene. Para la gloria de Dios es una cosa maravillosa el poder saber de que el Señor murió en el madero para darnos el agua viva. Así como el Señor nos dice sobre corrientes de agua, sobre esas aguas yo te haré beber y esos ríos serán los ríos de sanidad. Entonces, hoy día estamos de fiesta, hoy día estamos de victoria en victoria. Y ¿sabes? Porque ya no estamos solos, ya no somos huérfanos, ya no somos rechazados, ni esclavos, ni hijos del diablo, ni bastardos, así como lo dice su palabra. Y ¿sabes? Ya no dependemos ni somos esclavos del pecado, porque somos libres en el nombre de Jesús, porque soy hijo eterno del Rey de Reyes y Señor de Señores, y soy eternamente salvo. Tú eres una persona eternamente salva, porque has sido perdonada definitivamente, no por nuestros propios actos, no por nuestras propias obras, sino por lo que Él hizo en esa cruz. Termino diciéndote cómo tienen que haber sido los últimos minutos de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz. ¿Sabes en quién pensó nuestro Señor Jesucristo en esa cruz? Pensó en ti. Pensó en ti. Y pensó cuánto amor siente por ti. Cuánto amor Él siente por ti. ¿Y cuántas veces lo hemos rechazado? ¿Cuánta gente lo rechaza? E incluso cuántas veces nosotros lo dejamos a un lado. Hoy día estamos llamados a rendirnos ante sus pies. Él es el vencedor. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él venció en la cruz para que nosotros entráramos confiadamente al trono de la gracia. Yo te invito a que hagamos una oración en este momento, ahí donde estás, me acompañes. Y le digamos a Él que Él merece toda la gloria y toda la honra. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias porque hoy podemos decirte, Señor, que ya no estamos solos, que no somos huérfanos, ni estamos rechazados, Señor, en una vida espiritual, ni somos esclavos, Señor, del temor, ni tampoco, Señor, somos mendigos de amor, porque tú nos has dado toda la provisión. Gracias, Señor Jesucristo, porque en el día de hoy podemos decirte que nos rendimos delante de ti, porque tú cargaste ese madero, tú llevaste, Señor, esa cruz a ese monte Gólgota, Señor, y te dejaste esclavar como un cordero va al matadero, sin decir absolutamente nada, sin expresar nada, porque tú sabías lo que se estaba logrando con eso. Esas 6 horas que estuviste esclavado, desangrándote en esa cruz, solamente fueron gota a gota, las gotas de tu amor, Señor, las gotas de tu amor sobre la humanidad, que fueron cubriendo y sacando la barrera que nos impedía con nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú cumpliste con los requisitos, siendo un hombre pero a la vez divino. Gracias porque tú entraste con tu propia sangre a ofrecer ese sacrificio y saliste victorioso como ese sumo sacerdote, diciéndonos a todos nosotros: el sacrificio fue aceptado. Son libres, somos libres. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú toques a cada uno de los que estamos en este momento recibiendo este mensaje. Yo te invito a ti que tal vez tú no has recibido al Señor Jesucristo, o si tal vez lo has hecho, tal vez hoy
firmas tu salvación en tu vida. Y yo te invito a recibir a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, diciéndole: Señor Jesús, yo te recibo en mi vida. Yo te recibo en mi corazón. Yo te declaro, te acepto. Tú eres mi Señor y Salvador de mi vida. Recibo tu Santo Espíritu. Perdóname. Perdóname si no he considerado esta verdad en mi vida totalmente. Pero hoy yo la acepto en el nombre de Jesús. Por eso hoy te agradezco. Te agradezco lo que tú has hecho en la cruz y te agradezco la victoria y la libertad que me has dado. Derrámate con poder, Señor, sobre mi vida. Dígale: Señor, gracias porque hoy tomo victoria en el nombre de Jesús, en tu nombre, Señor. Ya no soy esclavo, ya no soy mendigo, Señor. Ya soy ese hijo que vuelve al palacio y vuelve a casa. Vuelvo a casa contigo, Señor. Bendito eres. Toda la gloria y toda la honra es para ti. Bendito, bendito, bendito eres, Señor, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor.